Luz, ¿cuáles son los beneficios de la risoterapia? Son muchos los beneficios de la risoterapia desde muchos ángulos. Vamos a concentrarnos un poquito a nivel físico, emocional y mental. Cuando una persona decide reírse, porque quiere practicar la risa, ensayar la risa, porque cree que la risa en ese momento está alegre y quiere compartirlo y expresarlo a través de la risa, o porque está en un momento más bajo y necesita reírse para subir su energía, su alegría, su entusiasmo por las cosas, la risa tiene enormes beneficios. En el momento que tú tienes una idea, pues creas y vas cultivando un acto, un hecho. Entonces, todas las células de tu cuerpo, cuando tú te quieres reír, se preparan para reírse. Eso trae una cosecha, que es la cosecha del movimiento, la intención, y al mismo tiempo tiene otro fruto, que es ya toda la acción en sí misma. Se va creando como una intención y al mismo tiempo un hábito y unas consecuencias. Por lo tanto, solo el hecho que tú decidas desde tu mente, que siempre está obsesionada y preocupada, y dices, me quiero reír. Luego, si tienes un buen entrenador de la risoterapia, te va a enseñar cómo reírte con una frecuencia más baja, de zona de cadera, zona pélvica, cómo reírte con una zona más abdominal, cómo reírte con una zona más de resonancia, del diafragma, o más de la zona de la voz, que es, digamos, la expresión de tu propia verdad. ¿Cómo me comunico? ¿Desde qué sinceridad me comunico yo? O sea, es un aspecto muchísimo más mental. Entonces, solo el hecho de que tú decidas reírte, todas tus células se preparan, se sintonizan, se ponen en frecuencia con las ganas de reírse. Desde ahí, tú tomas una profunda respiración, una intención, un movimiento, una agitación, y vas a tener un aspecto sonoro más profundo. Y por supuesto, la resonancia, que es lo más importante. Toda la resonancia. Tus huesos, tu columna vertebral se va a tener que recolocar a la hora de reírse. Tus pulmones, tu centro de zona respiratoria, va a tener que ampliarse porque necesita mucha más amplitud para reírte. El corazón agita mucha más cantidad de sangre y todo el riego sanguíneo, tanto el aspecto venoso, el aspecto arterial, el aspecto capilar, se mueve toda la sangre profundamente. Eso conlleva un aporte muy grande de nutrientes para repartir y oxígeno para nutrir todas las células, y al mismo tiempo de residuos de desecho desde el tejido linfático, que es como un poco la basura del cuerpo, expresémoslo así, para que todos lo entendamos fácilmente. Por lo tanto, solamente la intención de tu querer reírte, tu columna se recoloca, los pulmones se amplían, el corazón late enamorado de ese momento, porque es una agitación que le produce muchísimos beneficios, sobre todo el corazón y el pericardio, ese músculo que protege el corazón y le hace que se active a través de todos sus movimientos y sus descargas eléctricas, electromagnéticas, que tienen un poder muy grande. Al mismo tiempo, el aparato digestivo, que siempre está recibiendo un montón de nutrientes, a veces que nos da mucha dificultad para luego deshacernos de ellos, empieza en la misma boca y acaba en la zona de los genitales, en la zona del ano, recibe una vibración muy potente, y ya inmediatamente en la boca, que es donde comienza el aparato digestivo, tenemos una gran activación de las glándulas salivales, que es la saliva, y del mismo sistema inmunológico, que ahí tenemos un sistema muy potente donde creamos una gran protección para el resto del organismo. Para mí esa saliva es un gran maná. Es muy importante que estemos hidratados y nutridos también por nuestra propia saliva, que tiene muchísimas propiedades para el cuerpo, tanto de hidratación como de protección del sistema inmunológico. Ya tenemos que los huesos están mucho mejor colocados,
las vías respiratorias, el centro respiratorio de más amplitud, el corazón enamorado de ese momento agitado, el pericardio dándole muchísima fuerza al corazón y todo el riego sanguíneo funcionando mucho mejor. En consecuencia, toda nuestra musculatura está mucho más nutrida. Todos los sentidos afinan, los ojos afinan mucho más los colores. Hay una emisión de colores bellísimos que, por ejemplo, tiene la libélula, que normalmente el espectro nuestro de los conos de luz no los percibimos. Cuando una persona se ríe, puede afinar mucho más la luz de las formas de los colores, mucho más, con un tono brillante, más dorado y con un resplandor propio más de la gente que tiene ese entusiasmo por esa práctica, que una gente más apática, más quieta, más indiferente, más distante. Por lo tanto, conectamos con un punto especial de tener unos cromas de colorido mucho más afinado y mucho más brillante. La zona acústica, nos centramos mucho más en una vibración más de armónicos, más que diría yo de solfegio. El solfegio es una onda entre música y de meditación bellísima, que emite unas ondas de sanación bellísimas. Y al mismo tiempo, al estar entonado con ese tipo de risa y con esa vibración, nuestro tono de voz cambia. Normalmente tenemos unas emisiones de tono de voz o demasiado graves o demasiado agudas, relacionada con la dejadez, un poco la indiferencia y la apatía, a un tono casi histérico, nervioso, que comunica de una forma nerviosa a las personas que te rodean. La risa lo que te invita es a tener un tono de voz y te ensaya un tono de voz más de canto. Yo a veces me centro, veo por curiosidad algunos vídeos que suben de risoterapia y con todo respeto es musicoterapia, no risoterapia. Están haciendo unas danzas, unos movimientos y unos ejercicios que para nada están cuidando el tono de voz, el tono de la vibración, el tono de la risa, desde dónde sale la risa, desde qué frecuencia, con qué tonos y por supuesto con qué vocales, con qué consonantes reímos, qué órgano es el que está vibrando en ese momento. Si estamos emitiendo una risa más de cadera, más abdominal, más diafragmática, más del tono de lo que es la garganta, que es el centro por excelencia de nuestra sinceridad, y la vibración más mental. Por lo tanto, la risa tiene un efecto potente, de una gran resonancia, un retumbo de lo más profundo que existe. Y medidos en hercios, que son movimientos de oscilación por segundo, es el tono de más hercios que un ser humano puede emitir, mucho más que un grito y mucho más que el llanto, incluso más que el canto. Puede llegar a emitir hasta 2000 hercios por segundo. Una persona que de verdad sepa reírse y que de verdad está conectada en su tono de risa más afinado, más colocado, mejor reído y más integrado. Entonces estamos haciendo prácticas bellísimas, que yo cuento con personas que nos estén escuchando, que se interesen por estas prácticas y nos ayuden. De todas formas nos pueden ayudar, de forma de colaboración, de forma amistosa, de forma económica. Bienvenido a las ayudas, porque tenemos mucho que compartir. Todo eso provoca una resonancia enorme a nivel muscular. Cuando tú te ríes de verdad, mueves toda la musculatura de tu cuerpo. No existe un músculo de tu cuerpo cuando de verdad sabes reírte con un buen ensayo, con un buen profesional. Todo está resonando como resuena un tambor, como resuena pues toda tu frecuencia de percusión, que serían ondas de tonos musicales. Por lo tanto, nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestros huesos, toda la musculatura, que tenemos más de 400 músculos moviéndose con el tema de la risa, vibran de forma unánime con la frecuencia de esa risa, bien reída, bien respirada, bien agitada, incluso con tonos de canto y de silencio, porque así ganas con todos los beneficios, porque la risa también tiene sus tonos de inhalación, sus tonos de exhalación, sus tonos de descanso, sus tonos de silencio, y vuelta otra vez a manejar esa onda y esa frecuencia. Todo eso siempre está de una forma activada
maravillosa por el sistema nervioso central, que es el centro de nuestro cerebro. Sistema nervioso central, sistema límbico, que es muy importante. Entonces tenemos el hipotálamo, la hipófisis, todo el sistema neurotransmisor, las famosas endorfinas, la dopamina, la serotonina, las encefalinas, que son los neurotransmisores que utiliza el cerebro para que nuestro organismo funcione de forma perfecta, de forma sana, de forma maravillosa, y al mismo tiempo, al generar dopamina, serotonina, encefalinas, todas las endorfinas maravillosas llamadas hormonas de la felicidad, pues al generar todas esas hormonas, todo el sistema glandular endocrino funciona muchísimo en armonía y mucho mejor, de una forma más eutrófica, más perfecta. Por lo tanto, las glándulas están en un funcionamiento perfecto, y cuando estamos inquietos, nerviosos, estresados, obsesionados, generamos un exceso o sensación de riesgo, sensación de peligro. Generamos un exceso de adrenalina, noradrenalina, que son unas hormonas muy interesantes para salir de una situación de peligro, algo que se te va a caer, o un accidente que estás a punto de tener y te apartas para poder protegerte. Pero a veces en nuestras prisas, en nuestra falta de conciencia diaria, de disfrutar el presente y darle tiempo a su tiempo, vivimos tan acelerados y tan estresados que vivimos como en constante aceleramiento, en constante peligro. Tengo prisa, tengo que coger el coche, voy a conducir, no tengo tiempo, voy a buscar a los niños, y ahora voy al trabajo, y cuando salga no sé qué. Entramos en un proceso de respiración agitado, de una respiración muy lenta, de poca conciencia, de poca profundidad, y acabamos generando cortisol y otras hormonas que nos provocan estrés, sudoración, agotamiento, y nos provocan un cansancio profundo, una apatía, una desgana incluso sexual, una falta de comunicación y otras consecuencias digestivas, físicas. Por lo tanto, la risa es la gran generadora de endorfina, la serotonina, la dopamina, y al generar ese tipo de neurotransmisores tan potentes que regulan todo el funcionamiento del resto del cuerpo humano, lo que tiene muchísimos beneficios cuando estamos estresados, con prisas o nos sentimos enfermos, porque son grandes analgésicos naturales y al mismo tiempo limpian el cortisol, que es una hormona que provoca mucho insomnio, sudoración, provoca digestiones pesadas y un desequilibrio físico en general. Entonces, interesa muchísimo hacer ejercicios de ensayos de la risa, una risa bien reída, bien cantada, bien ensayada, bien inhalada, bien repartida, bien entonada y bien manejada, porque desde ahí vamos a generar mucho más endorfinas, y todo el tema de un exceso de adrenalina, no de adrenalina, un exceso de cortisol, por supuesto, que se va a limpiar, se va a liberar con una buena recaptación de endorfinas, la dopamina y la serotonina principalmente, que son muy interesantes tanto para el nivel físico, la movilidad física, la energía vital, la voluntad, la disposición, el buen funcionamiento general del cuerpo humano, y por supuesto después en consecuencia otras hormonas del resto de los órganos que también son muy, muy importantes.